Imagina por un momento que quieres empezar a invertir. Has trabajado duro durante meses o incluso años para ahorrar una cantidad de dinero. Sabes que dejar ese dinero parado en una cuenta bancaria no parece la mejor idea. También has escuchado que invertir puede ayudarte a construir patrimonio y acercarte a tus objetivos financieros. Sin embargo, cuando empiezas a investigar, aparece un problema. Descubres que existen miles de opciones diferentes. Algunas personas te hablan de acciones. Otras te recomiendan criptomonedas. Alguien menciona fondos de inversión. Otra persona habla sobre bienes raíces. Y mientras más información consumes, más confuso se vuelve todo. De repente te encuentras viendo vídeos, leyendo artículos y escuchando opiniones completamente distintas entre sí. Algunos te dicen que debes comprar acciones individuales. Otros aseguran que el futuro está en las criptomonedas. Y tampoco faltan quienes prometen estrategias milagrosas para multiplicar tu dinero rápidamente. La consecuencia es que muchas personas terminan haciendo exactamente lo mismo. No hacen nada. No porque no quieran invertir, sino porque tienen miedo de equivocarse. Y la realidad es que ese miedo es totalmente normal. Nadie quiere perder el dinero que tanto esfuerzo le costó ganar. Pero aquí viene una buena noticia. Existe una herramienta de inversión que fue creada precisamente para simplificar las cosas. Una herramienta que te permite invertir en muchas empresas al mismo tiempo. Que reduce ciertos riesgos. Y que ha sido utilizada durante años por millones de inversionistas alrededor del mundo. Estoy hablando de los ETF. Y en este vídeo voy a explicarte de forma sencilla qué son, cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus riesgos y cómo puedes empezar a utilizarlos dentro de tu estrategia de inversión. Así que quédate hasta el final porque probablemente este sea uno de los conceptos más importantes que puedes aprender si estás comenzando tu camino como inversionista. Vamos a empezar desde lo más básico. Cuando la gente escucha la palabra ETF suele pensar que se trata de algo complicado. Pero en realidad el concepto es mucho más sencillo de lo que parece. Un ETF es, esencialmente, un fondo que reúne diferentes activos financieros y que puede comprarse y venderse en bolsa igual que una acción. Ahora bien, dicho así puede sonar un poco abstracto. Por eso quiero que imagines algo. Supongamos que te gusta el fútbol. Piensa en un equipo completo. Un equipo no depende de un solo jugador. Está formado por defensas, mediocampistas, delanteros y otras posiciones que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Un ETF funciona de una manera parecida. En lugar de estar compuesto por jugadores, está formado por diversos activos financieros. Algunos pueden ser acciones. Otros pueden ser bonos. Otros pueden estar relacionados con materias primas o distintos sectores económicos. Todos esos activos se agrupan dentro de una misma estructura. Y cuando compras una participación de ese fondo, estás comprando indirectamente una pequeña parte de todo lo que contiene. Eso significa que en lugar de comprar una sola empresa, puedes acceder a decenas, cientos o incluso miles de compañías mediante una única inversión. Y aquí es donde empieza a aparecer su verdadero atractivo. Para entender mejor este concepto, pensemos primero en las acciones. Cuando compras acciones de una empresa específica, estás apostando por esa compañía. Si a la empresa le va bien, tu inversión puede crecer. Si a la empresa le va mal, tu inversión puede caer. Todo depende de lo que ocurra con ese negocio en particular. Ahora imagina que en lugar de comprar una sola empresa, pudieras comprar una parte de muchas empresas diferentes al mismo tiempo. Eso es precisamente lo que permite un ETF. En lugar de depender exclusivamente del éxito o fracaso de una compañía, tu inversión queda distribuida entre múltiples negocios. Por ejemplo, podrías invertir en un fondo que incluya compañías tecnológicas, empresas de consumo, bancos, aseguradoras, farmacéuticas y muchas otras industrias distintas. Así, el desempeño general depende del conjunto y no únicamente de una empresa específica. Existe un concepto en inversión que aparece constantemente: la diversificación. Y la razón es sencilla. La diversificación es una de las herramientas más poderosas para gestionar el riesgo. Imagina dos inversionistas. El primero decide invertir todo su dinero en una sola empresa. El segundo reparte su dinero entre cientos de compañías mediante un ETF.
Si la empresa del primer inversionista atraviesa una crisis importante, el impacto sobre su patrimonio puede ser enorme. En cambio, si una de las empresas que forman parte del ETF tiene problemas, las demás continúan funcionando. Esto ayuda a amortiguar los golpes. Por eso muchas personas consideran que la diversificación es una especie de red de seguridad dentro de una cartera de inversión. No elimina completamente el riesgo, pero sí ayuda a reducirlo. Y precisamente esa es una de las razones por las que tantos inversionistas utilizan ETF como base de sus estrategias. Otra gran ventaja es que no necesitas convertirte en analista financiero. Cuando compras acciones individuales, normalmente debes investigar una enorme cantidad de información. Debes analizar balances, leer reportes financieros, estudiar la competencia, evaluar a la dirección de la empresa, entender su modelo de negocio. Y todo eso requiere tiempo. Mucho tiempo. La mayoría de las personas no tiene horas disponibles cada semana para analizar compañías. Y aunque las tuviera, tampoco garantiza que tome siempre las mejores decisiones. Con los ETF ocurre algo diferente. Al invertir en un conjunto de empresas, gran parte de esa complejidad desaparece. No significa que debas invertir sin investigar, pero sí reduce considerablemente el trabajo necesario. Para muchos inversionistas, especialmente principiantes, esta simplicidad resulta extremadamente valiosa. Cuando las personas comienzan a conocer los ETF suelen sorprenderse por el crecimiento que han tenido durante los últimos años. Y no es casualidad. Han ganado popularidad porque ofrecen una combinación difícil de igualar: diversificación, facilidad, costos reducidos, acceso a mercados globales y una gestión relativamente sencilla. Además, permiten participar en sectores completos de la economía. No necesitas elegir cuál será la empresa ganadora del futuro. Puedes invertir en todo un conjunto de compañías y beneficiarte del crecimiento general del sector. Eso reduce la presión de intentar acertar constantemente. Uno de los errores más frecuentes es pensar que invertir consiste en encontrar la próxima empresa que multiplicará su valor. La realidad es que muy pocas personas logran hacerlo de manera consistente. Incluso muchos profesionales tienen dificultades para identificar las grandes ganadoras antes que el mercado. Por eso tantos inversionistas optan por ETF. No buscan adivinar el futuro. Buscan participar en el crecimiento de la economía de forma amplia y diversificada. Y para la mayoría de las personas, eso suele ser una estrategia mucho más razonable. Ahora que ya entiendes qué son los ETF y por qué se han convertido en una de las herramientas favoritas de millones de inversionistas alrededor del mundo, surge una pregunta importante: ¿todos los ETF son iguales? La respuesta es no. Existen distintos tipos de ETF y conocer sus diferencias puede ayudarte a elegir mejor dónde invertir tu dinero. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación. Ahora que ya sabes qué es un ETF y por qué se ha convertido en una de las herramientas más populares para invertir, hay una pregunta muy importante que debemos responder: ¿todos los ETF funcionan igual? La respuesta es no. Aunque desde fuera suelen parecer muy similares, existen dos grandes categorías que funcionan de forma completamente distinta: los ETF pasivos y los ETF activos. Comprender esta diferencia puede ayudarte a evitar errores y a elegir mejor dónde colocar tu dinero. Los ETF pasivos son los más conocidos y utilizados en todo el mundo. Su objetivo es extremadamente simple: replicar el comportamiento de un índice determinado. En lugar de intentar adivinar cuáles serán las mejores empresas del futuro, estos fondos simplemente siguen una lista ya establecida. Imagina que existe una clasificación con las compañías más importantes de un mercado. El ETF toma esas empresas y las incorpora a su cartera intentando copiar exactamente la composición de dicho índice. En otras palabras, no busca ser más inteligente que el mercado. Lo único que intenta es acompañarlo. Si el mercado sube, el ETF sube. Si el mercado baja, el ETF baja. Su misión no es ganar más que el mercado, sino comportarse prácticamente igual. ¿Por qué son tan populares? La razón principal es su simplicidad. Cuando inviertes en un ETF pasivo, no necesitas preocuparte constantemente por elegir empresas ganadoras. Tampoco necesitas analizar resultados financieros cada semana o seguir las noticias del mercado todos los días. Simplemente participas en el crecimiento general de un conjunto amplio de compañías. Y aquí aparece una ventaja enorme.
A lo largo de la historia, muchas empresas han desaparecido, han quebrado o han dejado de ser relevantes. Sin embargo, los índices suelen ir sustituyendo automáticamente a las compañías más débiles por otras más fuertes. Esto permite que el inversor se beneficie de la evolución natural de la economía sin necesidad de tomar decisiones constantes. Imagina que quieres apostar por el fútbol. Tienes dos opciones. La primera consiste en elegir un único jugador y esperar que tenga una temporada extraordinaria. La segunda consiste en elegir a toda una selección nacional. Si un jugador se lesiona o tiene una mala temporada, el equipo sigue adelante gracias al rendimiento de los demás. Eso es exactamente lo que ocurre con los ETF pasivos. No dependes de una empresa concreta. Participas en un grupo amplio de compañías que trabajan en conjunto. La primera ventaja es la diversificación. Con una sola operación puedes invertir en cientos de empresas diferentes. La segunda ventaja son los costes reducidos. Como estos fondos simplemente replican un índice y no requieren grandes equipos de analistas tomando decisiones constantemente, sus gastos de gestión suelen ser muy bajos. Y aunque parezca un detalle pequeño, una diferencia mínima en costes puede representar una cantidad enorme de dinero a largo plazo. La tercera ventaja es la transparencia. Normalmente es muy fácil saber exactamente qué empresas forman parte del fondo y cómo está distribuida la inversión. Ahora vayamos a la otra cara de la moneda. Los ETF activos funcionan de una manera muy diferente. Aquí sí existe un equipo de profesionales tomando decisiones constantemente. Estos gestores analizan empresas, estudian sectores y buscan oportunidades con el objetivo de superar al mercado. Su filosofía es sencilla: no queremos igualar al mercado, queremos hacerlo mejor. Para conseguirlo, seleccionan activamente las inversiones que consideran más prometedoras. Pueden aumentar exposición a determinados sectores, reducir posiciones en otros o incorporar nuevas empresas cuando creen que existe una oportunidad atractiva. El objetivo principal es generar una rentabilidad superior a la de un índice de referencia. En el mundo financiero esto suele llamarse generar alfa. Básicamente significa obtener resultados mejores que los que conseguiría un inversor que simplemente comprara un ETF pasivo y lo mantuviera durante años. Sobre el papel parece fantástico. ¿Quién no querría ganar más dinero? Sin embargo, aquí aparece un problema. Conseguir resultados superiores de forma consistente es mucho más difícil de lo que parece. La realidad es que no existe una respuesta universal. Todo depende del tipo de inversor que seas y de tus objetivos. Si buscas una estrategia sencilla, con costes reducidos, amplia diversificación y muy poco mantenimiento, probablemente los ETF pasivos encajen mejor contigo. Si, por el contrario, estás dispuesto a asumir mayores costes y confías en la capacidad de determinados gestores para encontrar oportunidades superiores al mercado, entonces podrías considerar algunos ETF activos. Sin embargo, para la mayoría de las personas que están empezando, los ETF pasivos suelen ser el punto de partida más razonable. Son fáciles de entender, están ampliamente diversificados, tienen costes bajos y permiten participar en el crecimiento general de los mercados sin necesidad de convertirse en experto financiero. Muchos principiantes creen que invertir consiste en encontrar la próxima empresa que multiplicará su valor. Los inversores más experimentados suelen pensar diferente. Entienden que construir riqueza muchas veces consiste en participar de forma constante en el crecimiento de la economía durante muchos años. Y justamente ahí es donde los ETF pasivos han demostrado ser una herramienta extremadamente poderosa. Llegamos al final de este recorrido por el mundo de los ETF y espero que ahora tengas mucho más claro por qué se han convertido en una de las herramientas favoritas de millones de inversionistas alrededor del mundo. Si hay una idea con la que quiero que te quedes después de ver este contenido, es que invertir no tiene por qué ser complicado. Muchas veces pensamos que para obtener buenos resultados necesitamos encontrar la próxima gran empresa, predecir los movimientos del mercado o pasar horas analizando gráficos y reportes financieros. Si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien que quiera empezar a invertir y todavía no sepa por dónde comenzar. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre inversiones, educación financiera y construcción de patrimonio. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.